Hoy conoceremos la historia del gran barco llamado el Titanic, desde su creación hasta por qué se hundió. Comencemos. La creación del Titanic comenzó desde el 1909 hasta el 1912, al norte de Irlanda, en un pueblecito llamado Belfast. El 31 de marzo del 1909 fue cuando comenzaron a construir el Titanic. Para aquella época no había tanta seguridad en el trabajo, así que mientras se daba la construcción del Titanic fallecieron 8 personas. Muchas de ellas cayeron de puentes muy altos mientras se construía el Titanic y otras fueron aplastadas por objetos muy pesantes. Pero no solamente eso, sino que 200 trabajadores sufrieron grandes lesiones de por vida, así que algunos hacían daño en una pierna, en una mano, entre otras partes del cuerpo. Ustedes solamente tienen que imaginarse que hoy en día, en el año 2024, existen varias empresas que mientras tú estás trabajando te dan cursos para que tú estés seguro, para que no te pase ningún tipo de accidente y de que no puedas perder la vida. Y aún así hay personas que fallecen mientras están trabajando. Imagínense en aquella época, 1909, donde no había tecnología, donde no habían cursos de seguridad. Cuando viene a ver, sí, le daban una charla, pero ni siquiera ellos mismos sabían. Además que no existía maquinaria, como que todo era hecho a mano y con lo poco que tenían. Así que las muertes no creo que sean específicamente 8, creo que murieron más personas en la construcción del Titanic. 2 años más tarde de la construcción del barco, el 31 de mayo de 1911 fue botado al agua. Un año más tarde de que el barco fuera tirado al agua, el 2 de abril de 1912 terminaron por completo la construcción del Titanic y ya era hora de entregarlo a su propietario. Si ustedes se pueden dar cuenta, solamente duraron 3 años en la construcción del Titanic. A mí me parece bien poco tiempo para un barco tan grande. No sé, ¿ustedes qué piensan? Ese mismo día, el 2 de abril de 1912, entregaron el barco a su propietario, la compañía White Star Line. Ustedes saben que yo con el inglés soy malísima, así que hay una disculpa cuando vaya a pronunciar estos nombres. Igualmente lo voy a dejar siempre aquí escrito. Pero ¿quién era esta compañía? Le voy a hacer una pequeña historia para que usted entienda lo importante y famosa que era esta compañía White Star Line en aquella época. Fue fundada en el 1845 en Liverpool, Inglaterra. Esta compañía al principio se dedicó al transporte y carga de objetos y también a personas emigrantes que viajaban desde Europa hacia América y desde América hacia Europa. Ya luego, más adelante, se especializó en crear estos barcos de lujo, sumamente grandes. Por eso esta compañía en aquella época, White Star Line, se vuelve absolutamente famosa, súper importante, porque se dedicaba a crear este tipo de barco. El Olympic fue un barco también que creó esta misma compañía del Titanic y además otros tipos de barco que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ustedes déjenlo aquí abajo en los comentarios. Pero vamos a ver qué tan grande e imponente era el barco el Titanic. Para más o menos hacernos una idea de cuánto era grande el Titanic, vamos a ver sus medidas. Era largo unos 269 metros, alto 53 metros, ancho 28 metros y pesaba 46.328 toneladas, o sea, algo sumamente gigante. Pero vamos a ver cómo era por dentro, porque se dice que en aquella época era el primer barco más lujoso de aquel entonces. Contaba con piscinas cubiertas, gimnasios, baños turcos, salones inspirados en la alta sociedad y todo el lujo habido y por haber que no podamos imaginar de aquella época. Algo sumamente importante que tienen que tener todos los barcos son los botes salvavidas por cualquier cosa que pueda pasar, y claramente el Titanic tenía su bote salvavidas, solamente que tenía 20 botes salvavidas, el cual era suficiente para salvar unas 1.178 personas, siempre y cuando pudieran abordar el bote salvavidas. Y no sé si ustedes han visto varios documentales sobre el Titanic, pero los 20 botes salvavidas que se encontraban en el Titanic fueron obligatorios. El dueño no quería botes salvavidas, y esto es por una razón más que obvia, y es que los botes salvavidas vienen colocados en la parte de afuera del Titanic, y al colocarle botes salvavidas le iba a quitar la belleza al barco, y claramente como era el barco más lujoso e importante de aquella época, pues no se lo iba a arruinar con unos botes salvavidas alrededor. Y él dijo en varias ocasiones que no quería llevar botes salvavidas,
pero en aquella época existía una ley que cada barco que iba a hacer cualquier embarcación pues tenía que llevar botes salvavidas y el máximo de botes salvavidas eran 20 y él dijo que son 20 botes salvavidas obligatoriamente que tengo que llevar, pues me voy a llevar 20. Pero él no quería en lo absoluto llevarse ni un bote salvavidas. Y claro, tiene lógica, si ustedes se ponen a pensar, si él hubiera querido llevarse botes salvavidas para salvar la cantidad de gente que estaba en el Titanic, pues se hubiera llevado más botes salvavidas. Pero yo a veces pienso que las personas deberían de tener un poco de inteligencia, porque yo digo una cosa, ok, que el dueño siempre dijo que ese barco ni siquiera Dios lo hunde, porque ese barco se diseñó para que no se hunda, pero uno nunca puede saber lo que vaya a pasar. Entonces yo digo, ok, tú no le querías poner más botes salvavidas, porque claramente le iban a quitar la belleza, porque iban a estar colocados afuera. Pero yo no sé, a lo mejor tomar unos 10 o 20 botes salvavidas más y meterlo en la parte adentro del barco, porque claro, era bastante grande. Además que cuando el barco se fue no estaba lleno por completo. Esto quiere dejar dicho que había habitaciones vacías y partes vacías. Aparte que estaba la parte de abajo donde era el magazino, que estaba toda la parte que claramente iban a transportar. Ahí cabían unos cuantos barcos. O sea, la inteligencia no le dio para meter unos que otros barcos en la parte de adentro, que luego si se iba a hundir el barco, sacarlo y con ello poderse salvar la vida. No, pero bueno, seguimos. El Titanic tenía una capacidad para alojar unas 3.547 personas, incluyendo tripulantes y pasajeros. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuánto costaba el ticket para viajar en el Titanic? La primera clase, que era el lujo absoluto, costaba de 150 a 400 dólares de aquella época. Hoy en día serían unos 4.700 dólares o 12.700 dólares. Claramente eso sería en base a cómo tú la querías el lujo. Si tenía un poco más de cosa, iba a ser un poco más lujosa, así que te iba a costar un poco más. Ya las habitaciones de segunda clase, que eran un poco más cómoda moderna, costaban 60 dólares. Hoy en día serían unos 1.900 dólares. Y la tercera clase, que es donde viajaban las personas de bajos recursos y en su mayoría pobres, costaban 15 dólares, que hoy en día serían unos 470 dólares. El Titanic viajaba con unas 2.200 personas, incluyendo personas supermillonarias y personas pobres. Además, estaba incluida la tripulación. De esas 2.200 personas, 885 personas eran oficiales, ingenieros, camareros, cocineros, personas de la limpieza, entre otras. Y así fue como el 10 de abril de 1912 el Titanic zarpó de Southampton, Inglaterra, a las 12 del día del muelle 44. Algo súper raro que pasó y que todo el mundo lo consideró como que algo malo le iba a pasar al barco es que cuando el Titanic estaba saliendo del puerto, pues se encontró con otro barco más pequeño y ahí mimito casi tienen un accidente que claramente lo único que iba a salir afectado era el barco pequeño. Pero gracias a una maniobra que hizo el Titanic, pues este accidente no pasó. Pero claro, todo el mundo que estaba ahí esto lo consideró como que iba a pasar algo malo. Ese día muchísimas personas se reunieron en el puerto para despedir el barco el Titanic, el orgullo de aquella época, símbolo de lujo y modernidad. El viaje del Titanic tenía programada 3 escalas. La primera era en Cherburgo, Francia, la segunda en Kento, Irlanda y la tercera, el destino final, era Nueva York. El capitán que guiaba el barco, el Titanic, se llamaba Edward Smith, un capitán con experiencia de muchos años, así que era muy reconocido entre muchas personas, así que las personas claramente con este capitán que tiene muchos años de navegación iban muy confiadas en que nada le podía pasar. Además, que ese iba a ser su último viaje, ya que una vez que terminara el viaje, pues Edward Smith se iba a retirar. Claramente se iba a retirar porque era una persona mayor, ya tenía muchos años trabajando y ya era hora de irse en pensión. Durante los primeros días de navegación, el Titanic no tuvo ningún incidente, a pesar del hielo que se encontraba en el agua. Pero recordemos que antes del Titanic cruzar el Atlántico para dirigirse hacia Nueva York tenía 2 paradas. La primera era en Cherburgo, Francia, y así fue como ese mismo día, el 10 de abril, a las 6:30 de la tarde, iba a recoger personas de primera clase y también personas de tercera clase.
Pero en Francia tuvo su primer problema, y es que el puerto que se encontraba en Cherbourg pues no tenía las instalaciones para poder acoger ese barco tan grande, el Titanic, así que el Titanic nunca llegó al puerto, se mantuvo siempre alejado del puerto y utilizó unos barcos pequeños para poder transportar a las personas desde el muelle hacia el barco que se encontraba en el mar, pero claramente estaba bien cerca. Al día siguiente, el 11 de abril, el Titanic llega a Irlanda para recoger a más pasajeros. La mayoría de ellos eran inmigrantes de tercera clase. Ya de aquí en adelante, el Titanic tenía que cruzar todo el Atlántico para hacer su tercera y última parada, Nueva York. Lástima que nunca llegará. Pero ¿qué ocurrió el día del hundimiento? El 14 de abril de 1912, con tan solo 4 días de navegación, ese mismo día, a las 10 de la noche, el capitán recibió varias advertencias vía radio sobre otros barcos donde decían que había iceberg en su ruta, así que tenían que tener mucho cuidado, lo cual no ocurrió, ya que el capitán nunca redujo la velocidad, ya que quería llegar en tiempo récord hacia Nueva York. A lo mejor si hubiera reducido la velocidad, el impacto que tuvo con el iceberg no había sido tan grande, así que el daño había sido menor y a lo mejor claramente el barco se había mantenido a flote. A las 11:40 de la noche, así que el hundimiento ocurrió entre el 14 y el 15 de abril de 1912. Esa noche los vigilantes avistaron el iceberg, el cual estaba demasiado cerca. Ellos rápidamente dieron el aviso, el oficial mandó a girar todo hacia la izquierda y reducir la velocidad, pero todo fue inútil, ya que el iceberg estaba muy cerca. Cuando ellos comenzaron a hacer todo esto, ahí fue donde chocó y tuvo el impacto. El Titanic se encontraba en el Atlántico Norte y aquí es cuando choca con un iceberg. Pero para que puedan entender qué es el iceberg, es un témpano de hielo súper enorme. En ese tiempo, cuando se hizo el primer viaje del Titanic, era en tiempo de invierno, o sea que el frío hacía que estos témpanos de hielo se hicieran. Esto había sido muy diferente si el viaje se había hecho en tiempo de verano. No había existido el iceberg y a lo mejor el accidente no hubiera pasado. Pero para entender qué fue exactamente lo que pasó, el barco El Titanic tenía unos 16 compartimientos. 4 de ellos estaban diseñados a que si el barco entraba el agua, pues estos 4 compartimientos iban a hacer lo posible para que el barco siempre estuviera flotando, de que el agua no iba a ingresar y claramente el barco no se iba a hundir. Pero para que entiendan qué tan grande fue el daño que le hizo el iceberg al Titanic, el iceberg rozó el costado derecho del Titanic, dañando al menos 6 compartimientos. Y recuerden que ahora mismo dijimos que el Titanic tenía unos 16 compartimientos, así que 6 de ellos estaban inundados de agua, solamente tenía unos 10 compartimientos. El iceberg, el daño que provocó, medía unos 91 metros y el barco solamente medía 269 metros. Para que entiendan, de 269 metros que era largo el barco, 91 metros estaba dañado, así que por aquí entró el agua a todo. O sea, 6 compartimientos, el agua rápidamente iba a ir a los otros compartimientos. Rápidamente llamaron al arquitecto del barco, el cual se llamaba Thomas Andrew, el cual miró los daños y concluyó que el barco no iba a mantenerse a flote por más de 2 horas, así que ellos tenían 2 horas para ver cómo podían salvar la vida a 2.200 personas. Increíble. El capitán mandó a varias personas de servicio a que los pasajeros se pusieran el chaleco salvavidas, pero no quería que le informaran de lo que estaba pasando porque no quería ocasionar el caos entre las personas. Así que a las personas solamente se le decía que estaban haciendo una simulación por si pasaba cualquier cosa, entonces la querían hacer una prueba. Pero nada de esto era cierto, ya que el barco se estaba hundiendo y muchas personas en el barco claramente no lo sabían. Pero todas las personas se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Era inevitable, el Titanic se estaba hundiendo. Y así es como en la madrugada del 15 de abril a las 2:05 de la noche se dio la orden de preparar todos los botes salvavidas. Pero recuerden, solamente había 20 botes, lo cual tenían capacidad para solamente salvarse unas 1.178 personas de unas 2.200 personas que había en el Titanic. Así que comenzaron a llenar rápidamente los botes y la prioridad era de montar solamente niños y mujeres. Ya los hombres más adelante a ver si se salvan, pero por el momento solamente tenían que ir en los botes salvavidas los niños y las mujeres.
Pero todo fue tan caótico porque nunca nadie organizó una situación de emergencia como debían de comportarse, que muchos botes se fueron solamente llenos a la mitad, o sea, no estaban llenos del todo. A unos que otros botes le faltaban todavía unas 30 a 20 personas que se podían salvar, las cuales no se salvaron. El Titanic a las 12:25 de la madrugada enviaron el señal de socorro mediante radio SOS. El único barco que respondió al llamado de SOS del Titanic fue el Carpathia, el cual se encontraba a 4 horas de distancia, así que era imposible que él llegara a tiempo para poder salvar las 2.200 personas, ya que el Titanic contaba con menos de 2 horas para poderse hundir por completo. A la 1:15 de la madrugada, el agua llegó hasta la cubierta, inundando toda la zona, así que los pasajeros de tercera clase tuvieron muchas dificultades para poderse montar en los botes salvavidas. Y ustedes saben que los pasajeros de tercera clase son las personas de escasos recursos, o mejor conocidas como personas pobres. Así que los botes salvavidas estaban disponibles para las mujeres y niños, pero las mujeres y niños que eran de primera o segunda clase, o sea, personas supermillonarias, ricos. Una vez que ellos pudieran abordar y tuvieran su vida a salvo, ya luego ahí se le iba a dar prioridad a las mujeres y niños pues de escasos recursos, mejor conocidos como pobres. Mientras el Titanic se hundía y las personas que se podían salvar se salvaban, en la cubierta había una banda de músicos, la cual siempre sonó, y esto es algo que confirman las personas que sobrevivieron. A las 2:05 de la madrugada, el Titanic comenzó a inclinarse severamente hacia la parte de la proa frontal. Las personas que se pudieron salvar estaban en los botes salvavidas, un poco alejados del Titanic. En el Titanic todavía quedaban unas 1.500 personas. En estas últimas horas lo único que hubo fue caos en el Titanic. Muchas personas que se querían salvar pero no podían a causa de que no habían botes salvavidas, y los botes salvavidas en realidad le cabían más personas, pero ellos simplemente partieron sin llevar a más personas porque tenían el miedo de que si dejaran que las personas entraran en el bote, lo iban a hundir, porque claro, las personas desesperadas con ese frío que había y no sabían si se iban a salvar o no. Además, recuerden que si ellos estaban en el bote, no quería dejar dicho que iban a estar a salvo, ya que si no llegaba un barco a tiempo, pues ellos iban a perder la vida a causa del frío tan grande que hacía esa noche. A las 2:18 de la madrugada, la pompa de la parte trasera se levantó debido a la presión del agua que había en el barco, y de esta manera se rompió en dos partes. A las 2:20 de la madrugada, 2 minutos más tarde de que el barco se rompiera a la mitad, el Titanic se hunde por completo en el Océano Atlántico al norte, a unos 3.800 metros de profundidad. ¿Se recuerdan cuando mencioné que habían 20 botes salvavidas y el cual daba la capacidad a unas 1.178 personas? Pues solamente sobrevivieron 710 personas, o sea que 400 personas se podían salvar. Si el dueño del Titanic antes de partir había hecho una simulación de cómo salvarse en caso de emergencia, estas 410 personas que le hacía falta a los botes salvavidas se podían salvar fácilmente. Pero esto no pasó porque, claro, no hubo un protocolo, no hubo nada de emergencia en su momento. Las víctimas del Titanic fueron aproximadamente unas más de 1.500 personas que fallecieron a la hora que el barco se rompió a la mitad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo fue que murieron esas personas? Porque ok, que el barco se rompe a la mitad y se hunde, pero las personas quedan en la parte de arriba, o sea, no se tienen que hundir con el barco, ya que las personas, si estaban en la parte de afuera del barco, a la hora que el barco se rompe a la mitad y comienza a hundirse, las personas podían o alejarse del barco o simplemente tirarse hacia el mar, sin tener que hundirse junto al barco. Y esto fue lo que hicieron la mayoría de personas, pero inútilmente, ya que muchas personas al principio, cuando todo comenzó, tomaron una pistola y se quitaron la vida. Otras personas se tiraron del barco y a la hora de tirarse del barco chocaron con algo y se dieron en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo y también perdieron la vida. Y ya lo último era que las personas que quedaran en el barco y claramente se tiraban y el barco no se la llevaba con ella hasta la profundidad del mar, lo que pasaba era que duraban poco tiempo, no tenían tanto tiempo de vida. Aunque si el Titanic se hundió y ya no había ningún tipo de peligro, el peligro más grande era el agua. El agua era helada, estaba a -2 grados, o sea, eso es congelada. Entonces era imposible sobrevivir a esa temperatura del agua. Así que muchas de la causa de la muerte fue por hipotermia.
2 horas después de que el Titanic se hundiera por completo, a las 4:00 de la madrugada, el barco, el Carpathia, llegó y rescató a las 710 personas que estaban en los barcos salvavidas. Los pasajeros y tripulantes del barco Carpathia brindaron asistencia médica, le dieron ropa y alimento a los sobrevivientes, cuidaron de ellos hasta que llegaron a Nueva York. El Carpathia navegó hacia Nueva York, donde llegó el 18 de abril de 1912, 3 días después de que el Titanic se hundiera por completo. Una vez llegado a Nueva York, ahí había muchas personas esperando ver si uno de sus familiares habría sobrevivido al accidente. Allí hicieron un registro y vieron las personas que se salvaron y los que lastimosamente fallecieron. Ya días más tarde, embarcaciones con personas profesionistas sobre embalsamiento de cuerpo fueron a recuperar los pocos cuerpos que quedaban en el Océano Atlántico. Estaban en muy malas condiciones y muchos de ellos ya no estaban, o el agua se lo había llevado, o otros de ellos simplemente se hundieron con todo y el barco. El barco Titanic permaneció perdido más de 70 años en las profundidades del Atlántico. Años más tarde, en el año 1985, el oceanógrafo Robert Bartlas y su equipo localizaron los restos del Titanic a una profundidad de más de 3.800 metros. Al encontrar los restos del Titanic, las personas y los científicos mostraban un nuevo interés hacia el barco el Titanic. Y ahí fue cuando años más tarde, después que encontraron el Titanic, en el 1997 se creó la famosa película llamada El Titanic. Así que de que lo encontraron a que hicieron la película pasaron muchos años. Igualmente la película fue súper famosa. Hoy en día también lo es. Y si no la has visto, yo te la recomiendo muchísimo porque es algo sumamente fantástico. A mí me encanta esa película. O sea, yo cada año como que la vuelvo a ver. Aunque si ya la he visto y me la sé de memoria, pero la vuelvo a repetir. Las causas principales por el cual hubo un alto número de fallecimientos aquella noche cuando se hundió el Titanic es que la primera no había botes salvavidas. Ustedes vieron, solamente habían 20 botes salvavidas para unas 1.178 personas, o sea, menos de la mitad de lo que viajaba. La segunda, una falta de preparación para emergencia. Eso hasta en la escuela se hace y allí ni siquiera tomaron en cuenta, una vez que todas las personas estaban a bordo, hacer una preparación para si pasaba cualquier tipo de emergencia, un incendio, un hundimiento, que fue lo que hubo, o cualquier otro tipo. Y la tercera y más importante era la temperatura del agua, la cual se encontraba a unos -2 grados. Eso era hielo puro, por eso muchas personas murieron al momento de hipotermia, y esto es por el frío, que tú claramente al estar en contacto con el agua y el frío a la misma vez te congela al instante. Ya que el hundimiento del Titanic ocurrió en abril y esos tiempos son tiempos de invierno, si ha sido en julio o agosto, que son tiempos ya de verano, pues el agua no hubiera tenido esa temperatura y al menos las personas no hubieran morido tan rápidamente y claramente le iba a dar tiempo al barco Carpathia, que estaba a 2 horas del hundimiento, a recuperar las personas que estaban en el agua. Claramente que nada de esto ocurrió porque en el tiempo que se hundió el Titanic era en abril y ahí estaba en tiempo de frío, entonces el agua estaba a unos -2 grados. Esta es toda la historia que hay sobre el Titanic. Ustedes díganme aquí debajo en los comentarios si quieren que traigamos una segunda parte viendo lo que pasó con las personas que sobrevivieron a la tragedia del Titanic, qué fue de su vida, porque la verdad es sumamente interesante. Pero díganme aquí debajo en los comentarios si les interesa que se las cuente. O si tienen otro tipo de caso que les interesaría que les traiga su historia que no sea el Titanic. Así que nada, nos vemos en un siguiente videíto. Adiós.